Hola, bienvenidos a nuestra serie de Ojo al Podcast Verde. Este episodio lo dedicaremos a contarles sobre una saga que tuvo en vilo a los habitantes del Valle de Palajunoj en Quetzaltenango y que tuvo como protagonista central al manejo de los desechos sólidos. Ojoconmipisto.com le dedicó muchas noticias y reportajes al tema, empezando el 12 de octubre de 2021 con la nota Alcaldes comunitarios de Quetzaltenango rechazan la puesta en marcha del Plan de Ordenamiento Territorial POT. Primero que nada, conversaremos sobre las razones que hubo detrás del rechazo a este POT y el primer vínculo que se hace con el manejo de los desechos sólidos. Con nosotros está Isaías Morales, quien nos cuenta el origen de este conflicto. Hola, Isaías. Hola. Sí, lo que reclamaron en ese momento es que estaban en contra del Plan de Ordenamiento Territorial porque va en contra de las costumbres ancestrales. ¿Qué quiere decir con esto? Es que hay un aspecto principal que ellos reclaman que va en contra de los derechos de los temas indígenas, de la manera en cómo administran su terreno, y principalmente porque ahí encontraron una diferencia entre lo urbano y rural. Es decir, que por ejemplo le estaban haciendo un cobro de licencias de construcción y no importaba si el terreno era pequeño, les cobraban prácticamente lo mismo que en el sector urbano. Entonces, esa fue una de las principales inconformidades que tenían y ese fue el origen del conflicto que posteriormente derivó en el tema de los desechos sólidos y en el bloqueo hacia el botadero municipal. Entonces, ese fue desde donde empezó en octubre de 2021 y que por varios meses pues vimos el problema ahí en el Valle de Palajunoj. Pasar del rechazo al POT, por las razones que recién nos acaba de explicar Isaías, a bloquear la extracción de basura fue cuestión de tiempo. En marzo de 2022, en ojoconmipisto.com se publicó una nota sobre este tema. Para el 4 de marzo, 500 toneladas de basura se estaban ya acumulando en las calles, Carmen. Sí, como nos contó Isaías, existía un rechazo por parte de los pobladores del Valle de Palajunoj hacia el POT que había instituido la municipalidad de Quetzaltenango porque estaban tratando a las áreas más alejadas del casco urbano como si fueran cercanas a él. Entonces les hacían cobros que no eran proporcionales, por ejemplo, o como lo que nos decía de las licencias de construcción. Entonces, una de las maneras que encontraron los pobladores de ser escuchados y de protestar también fue cerrar la entrada al Valle de Palajunoj porque ahí se encontraba el botadero municipal. Y eso quería decir que si no podían entrar los camiones a dejar la basura, el tren de aseo tampoco tenía sentido que pasara a las casas a recogerla. Y yo recuerdo muy bien que en ese entonces habían familias que nos contaban que acumulaban entonces los desechos en la terraza, en alguna bodega o en algún espacio apartado de la casa y luego enviaban a algún familiar o alguna persona que fuera de viaje y pasara dejando todos sus desechos a los botaderos de cualquier otro municipio que les quedara en el camino. Cuando el alcalde municipal, Juan Fernando López, se dio cuenta de que estaba un poco amarrado en esa situación porque, como nos contaba Beatriz, se estaban acumulando aproximadamente 500 toneladas de basura en las calles y en otros lugares, la solución que encontró fue cerrar los mercados para evitar que se acumularan cada vez más desechos. Esto a quien afectó principalmente fue a los locatarios. Ellos lo que argumentaban era que tenían productos que eran perecederos y no podían esperar a que hubiera una mediación a que se resolviera el problema. Ellos necesitaban vender su mercancía. Ahora vamos a escuchar un audio del alcalde cuando nos explica cómo él, cuando estaba en campaña, le prometió a los pobladores del Valle de Palajunoj que podía suspender el plan de ordenamiento territorial. Este audio es del 3 de marzo para que lo podamos escuchar. Y luego él les cuenta a los pobladores cómo, pues aunque él pensaba que era posible, al entrar al puesto se dio cuenta de que no. Nosotros prometimos que se podía hacer una reforma, si se podía quitar, pero ya estando dentro de la municipalidad nos dimos cuenta que es imposible poderlo quitar. Como era de esperarse, y ante la falta de soluciones y respuestas concretas por parte del alcalde, vecinos de otras comunidades empezaron a sentir los efectos de este rechazo al POT y lo que implicaba en términos de extracción de basura. Todo ocurrió muy rápido. El 15 de marzo de 2022, ojoconmipisto.com publicó la nota «El basurero temporal de Quetzaltenango causa molestia en vecinos de aldeas de Sunil», porque como solución temporal se designó un botadero alternativo. E Isaías nos cuenta cuánto se empeoró el panorama. Escuchemos algunos segundos ambiente de una de las muchas protestas que se dieron en Sunil.
A quienes escuchamos anteriormente son vecinos de Santa María de Jesús y La Calera Sunil, a quienes queda próximo el botadero provisional. Los pobladores contaron en ese momento el paso de al menos 40 camiones diarios con basura. Los desechos, según lo que explicaron en ese momento a Ojo con mi Pisto, no los estaban tratando, solo los estaban tirando, y eso generó malos olores en la población. Como ya nos mencionaba Beatriz hace unos momentos, lo que explicó la municipalidad en ese entonces era que era una solución provisional en lo que se arreglaba y llegaban a algunos acuerdos con los vecinos del Valle de Palajunoj. El conflicto duró en total 77 días. Los comunitarios al final le ganaron el pulso a la municipalidad. Carmen nos cuenta sobre este desenlace. Después de 2 meses y medio con problemas con el tren de aseo y que los camiones no podían entrar al Valle de Palajunoj porque seguía cerrado, llegó el presidente Alejandro Yamatei a hacer una mediación entre la municipalidad y los pobladores del valle. Y así fue como se resolvió más o menos el problema, porque quedaron en que al menos se iba a suspender el plan de ordenamiento territorial para estas comunidades, pero no hubo un aporte o una solución definitiva porque quedaron en que iban a crear una mesa técnica que iba a estar reuniéndose durante los siguientes 2 meses e incluso se podía prorrogar 1 mes más para ver qué soluciones podían darle a este lugar para que no tuviera que pasar por los cobros como si estuvieran en el área urbana, por ejemplo. ¿Qué ha pasado desde entonces? Nuestra corresponsal en Quetzaltenango, Mirna Alvarado, autora de todas las notas a las que hemos hecho referencia en este episodio, nos cuenta a grandes rasgos el panorama en el segundo semestre de 2022. Hola Beatriz, pues comentarte que luego de que se instalaron las mesas de diálogo a mediados de mayo, el 12 de junio precisamente los alcaldes indígenas principales de las 10 comunidades que conforman el Valle de Palajunoj convocaron a una asamblea general a toda la población. Esto para determinar y darles a conocer también los avances que se habían tenido en estas conversaciones. Y en base a eso, el 29 de junio, los líderes de la alcaldía indígena del Valle de Palajunoj anunciaron que se retirarían de la mesa de diálogo para manifestarle al Consejo Municipal su desacuerdo en cuanto al incumplimiento de algunas condiciones que se han establecido o que se establecieron al inicio de estos diálogos. Estas condiciones son, en principio, ser reconocidos como alcaldía indígena. Lo segundo es la suspensión de los artículos que les afectan del actual plan de ordenamiento territorial. Y la tercera y más importante, según ellos, es que se retiren las denuncias penales en contra de los líderes comunitarios. Y aseguraron que de no cumplirse esa solicitud, los representantes del Valle pues no continuarían con el diálogo y efectivamente hasta ahora ese diálogo no ha sido retomado. Para esto, el 1 de julio, la Municipalidad de Quetzaltenango emitió un comunicado y reiteró a los líderes del Valle de Palajunoj que la mesa de diálogo estaba para crear un plan de ordenamiento territorial a nivel local para cada una de las 10 comunidades y que por esa razón su presencia en esa negociación, en ese encuentro, era importante. Sin embargo, no mencionaron nada en relación a las condiciones que los alcaldes indígenas habían impuesto para poder continuar con ese diálogo. Todo eso, pues los alcaldes comunitarios en busca de defender sus derechos decidieron acudir a Ciudad Capital y apoyarse en la organización Acción Ciudadana. Y entonces se hizo un planteamiento legal, un rechazo total a la criminalización, los atentados y homicidios que se han dado en las comunidades indígenas del Valle de Palajunoj. Y es que ellos consideran, hace unos días, a principios de julio precisamente, se registró la trágica muerte de uno de los integrantes de la alcaldía indígena del Valle de Palajunoj y ellos consideran de que esa muerte no fue accidental, pues estuvo como 10 días desaparecido y le atribuyen ese fallecimiento precisamente a una estrategia para implementar o ejercer miedo hacia ellos. En un comunicado que se emitió precisamente ellos mencionan que en principio no ha habido voluntad política de parte
de la municipalidad para suspender temporalmente el plan de ordenamiento territorial, mientras que se construye un nuevo plan local para ser partícipes de una mesa de entendimiento. Y se trata de evidenciar prácticamente con estos comunicados de prensa de que el conflicto que inició por una promesa no cumplida de parte del actual alcalde municipal Juan Fernando López está teniendo problemas que han rebasado incluso la buena voluntad de parte de los alcaldes indígenas, como lo han mencionado sus diferentes comunicados de prensa. Y el apoyo que se buscó de parte de Acción Ciudadana es por el tema jurídico, es una demanda judicial en contra del alcalde y su consejo municipal, porque según ellos se han registrado problemas bastante serios. Mencionaron 3 casos graves, 3 denuncias bastante graves. Una es el intento de homicidio en contra de uno de los alcaldes indígenas, el señor Jorge Obispo Rojas González. Se supone que fueron o son personas o fue perpetrado ese intento por personas vinculadas a la municipalidad. También, como mencionaba anteriormente, el asesinato del señor Apolinario Morales Orozco, que fue secuestrado y posteriormente asesinado. El caso que mencionaba anteriormente de este alcalde indígena que pues estuvo desaparecido alrededor de 10 días. Supuestamente había ido al monte a buscar a un par de vacas o una vaca que se le había perdido, pero el animal apareció a los pocos días o a las pocas horas de que él había salido a buscarlo, y desde entonces comenzaron una serie de búsquedas hasta que lo encontraron. Según el INASIF, él falleció a causa de golpes en la cabeza. No está establecido si estos golpes pues fueron hechos por mano criminal o fue un accidente, pero los alcaldes indígenas están seguros de que sí puede ser un acto criminal como represalia de parte de la municipalidad. También otra cuestión que ellos hacen ver es que la criminalización que se ha emprendido de parte de la municipalidad de Quetzaltenango en contra de ellos han ocasionado pues 3 denuncias, las que se han presentado por ejercer su derecho constitucional de manifestación pacífica. Y obviamente pues se ha hecho el llamado al Ministerio Público para que actúe de forma objetiva y que en lugar de criminalizarlos o perseguirlos, pues investiguen los hechos señalados, tanto la retención de la información pública de parte de la municipalidad como los atentados y homicidios que se han identificado. Ellos han presentado todas las denuncias correspondientes, tienen todas las pruebas correspondientes para en estos homicidios, en estas acusaciones de homicidio que se hace a personas allegadas a la municipalidad de Quetzaltenango. Y este domingo precisamente se ha convocado de nueva cuenta a una asamblea de parte de los alcaldes indígenas a las 10 comunidades. Precisamente es el domingo 24 de julio a las 10 de la mañana. El punto de reunión, pues como siempre se ha mencionado, es la puerta de Llano del Pinal, y esta asamblea es para darles a conocer que no han tenido ninguna respuesta al último memorial que se presentó el pasado 5 de julio a la municipalidad de Quetzaltenango, y también darles a conocer cuáles han sido las acciones que se han emprendido hasta ahora. Se descarta que puedan haber de nueva cuenta bloqueos al paso de los camiones de basura, pero el conflicto continúa, podría ir creciendo más adelante, y más de alguna otra medida de presión se estarán implementando de parte de los alcaldes indígenas del Valle de Palajunoj y también de la población misma, que está completamente segura de que el fallecimiento de uno de sus líderes pues tuvo que ver con o está relacionado con el conflicto que se registró anteriormente, es decir, con la medida de presión que se registró anteriormente en Quetzaltenango. Es lo que puedo comentarles hasta este momento, y pues estaremos dándole seguimiento a esta situación que se vive en Quetzaltenango. Gracias, Mirna, por habernos acompañado en este segundo episodio de Ojo al Podcast Verde. En el próximo, Isaías y Carmen nos darán más detalles sobre vertederos que deberían de haber dejado de funcionar hace mucho tiempo, pero siguen vigentes. Hasta entonces.